su mamá ya en algún momento se va a olvidar de muchas cosas y se va a olvidar de ustedes. ¿Qué sentiste en ese momento? Que la perdía. Que la perdía. ¿Qué es el olvido? ¿Perder recuerdos o es perderse a uno mismo? Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Nava y este es Leader Talks. El día de hoy converso con Martín. Martín nos va a contar su experiencia viviendo con Alzheimer en casa. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, antes de nada, gracias. Mi nombre es Martín García. Actualmente tengo 43 años. Trabajo en el área comercial en una universidad prestigiosa acá en Lima. Y bueno, vengo un poco a contar mi experiencia, cómo es convivir con una enfermedad que marcó mi familia. La persona que yo más amo y amaba en el mundo, que es mi mami, ya partió. Igual queda siempre marcada esa enfermedad, ¿no? Claro, me imagino. ¿Cómo empieza todo este viaje? En realidad fueron varios factores. Creo que yo en algún momento nos hemos olvidado el tema de las llaves o dónde dejo mi billetera, ¿no? Claro. Y por ahí lo recordamos y ok, lo encontramos, ¿no? Algo similar pasó con mi mami en su momento, a los 63 años. Yeah. Para eso un poco comentarte. Joven, ¿no? Sí. Joven. Mi mami estuvo 35 años siendo enfermera en el Hospital Carrión, en el Callao. Se jubiló y al jubilarse como que ese día a día que ella tenía, pues mi mamá ha sido, wow, no lo puedo negar, mi mamá ha sido prácticamente, mi papá trabajaba en provincias, de vez en cuando no estaba en casa y mi mamá era padre y madre porque mi mamá era la persona que estaba de guardia, de amanecida, salía a las 7 de la mañana, se iba al colegio, sí, se iba al colegio ¿Ya? A ver cómo estaba mi hermano y yo en las notas, cómo nos iba en el colegio. Todo el tiempo estaba tu mamá, sí, pero... el cerebro como que estaba en movimiento. Todo el tiempo, exacto. Claro. Al momento que ya mi mami se jubila, se queda en casa, ya prácticamente como ama de casa, y bueno, pasaron 2-3 años y comenzó con el tema del olvido del monedero, el olvido de las llaves, que en su momento mi papá, mi hermano y yo, que somos los 4 en realidad, no nos percatábamos de lo que podría haber pasado, de lo que se nos venía. O sea, ustedes pensaban que era un día a día normal, porque aprovechando lo que comentas, a veces algunas personas suelen decir, ay, me olvidé esto, ay, el alemán. Ay, no, sí, qué miedo, algo me está pasando. Yo escuché en algún momento a un médico que decía que cuando tú eres consciente que te olvidas las cosas, ahí no es el problema. El problema es cuando pierdes las cosas o te olvidas y no eres consciente. ¿Cómo fue? ¿Esa es una verdad? ¿Es un mito? En realidad es lo segundo lo que tú me dices. O sea, cuando uno es consciente y se olvida de la nada, o se olvida del momento, o se le olvida. De repente yo estoy hablando contigo en este momento y quizás por inercia estoy, sí, hola, y mi mente se vuelve en blanco y después, ¿en qué íbamos? También lo otro que es hereditario, que se dice que el Alzheimer es hereditario. Sí, o sea, sí tiene una carga genética, sí, algo así. Sí, es una carga genética, ya nosotros lo comenzamos a ver cuando mi mami comenzó ya cuando ya le detectaron principios de demencia senil, que es lo primero. ¿Siempre es así? ¿Ese es el proceso? Sí, primero demencia, demencia senil y de ahí ya comienza con lo que es el Alzheimer, ¿no? Okay. En el caso de mi mami, es la primera persona que inicia la enfermedad en casa, ¿no? O sea, no hay un tema hereditario. Ella es la que inicia. Okay. Nos puede pasar a mí, a mi hermano, o nietos o familiares que puedan venir más adelante, porque ella es la que inicia en realidad, ¿no? En el tema de mamá, como te comentaba, no nos percatamos en su momento, pensamos que era algo cotidiano, que podía pasar en su momento. Exacto, digamos, entonces no, como que no nos alarmamos en su momento. Pero bueno, con el transcurrir del tiempo ya mi mamá, bueno, cobraba su pensión. Entonces, ¿qué hacía mi mamá jubilada? Sacaba todo su dinero y lo guardaba en su ropero, ¿no? Y ahí sacaba y disponía las platas para poder pagar cosas de ellas, ¿no? Y bueno, comenzó a perder sus sueldos. O sea, ¿pero ella sí se daba cuenta que lo estaba perdiendo? No. O sea, ella lo guardaba, por ejemplo, siempre lo guardaba en un saquito que ella tiene, ¿no? En el bolsillo secreto del saco. Lo guardaba y bueno, de ahí sacaba. ¿No? Te cuento una anécdota que pasó justamente con eso. Mi mamá había cobrado y tenía que hacer unas compras. Llega mi papá de trabajar y encuentra a mi mamá llorando, por ejemplo, en el ropero sacando todas sus cosas, ¿no? Y le dice, ¿qué pasa? ¿No? No encuentro mi sueldo, no encuentro mi dinero. Sí, claro. Y decíamos, pero mi papá dice, ¿dónde está? ¿Quién has agarrado? Entonces, alguno de los chicos los ha agarrado, me llamaron a mí, a mi hermano, no hemos agarrado nada.
y comenzamos a buscar el sueldo de mi mamá, y mi mami había guardado su sueldo, lo hizo tipo cartucho, en papel higiénico, guardó todo su dinero y lo había guardado en una macetera en la sala. O sea, tú puedes, no sé, a alguien se le puede ocurrir guardar algo, pero en ese momento que haga ella un tubito, un rollito, que lo meta en una maceta, o sea, ya es todo. Es un proceso. Claro, es toda una logística. Exacto. O sea, y ella no se acordaba. No se acordaba. No se acordaba dónde estaba el dinero. En su momento quizás nosotros, oye, ¿no te acuerdas dónde has guardado el dinero? Pues, no sabíamos, ¿no? Qué es lo que ella estaba pasando. Pasaron los días, las semanas, ya eso se iba haciendo un poco más cotidiano en ella, y mi papá pues decide llevarla al seguro, ¿no? A un tratamiento. Y no, bueno, le dicen a mi mamá de que, bueno, que está con principios de demencia senil, que eso es Ahí viene la parte. Y nosotros como que, ¿qué es eso? O sea, no sabíamos que era demencia senil, no sabíamos que era el tema de Alzheimer, y que decía que nos estábamos preparando porque después de ese paso, se podría decir, viene lo que es el Alzheimer. Me chocó mucho fue el tema de que, por ejemplo, así como los bebés crecen, comienzan a desarrollarse, sus primeros pasos, hacer sus necesidades, caminar, hablar, el Alzheimer es todo lo contrario. La persona adulta mayor comienza a retroceder a ser un bebé. O sea, tú no solamente es, claro, uno dice Alzheimer, se olvida de las cosas, pero todo, comer, todo, cambiarte, todo. Ir al baño. De uno mismo, claro, de las personas que lo rodea, que fue lo más... es una de las etapas que más nos chocó a mi familia, ¿no? De olvidarse de sus hijos, olvidarse de su esposo, ¿no? Es un tema en el cual cuando ya a mi mamá le detectan ya que tiene Alzheimer. Mónica, ¿cómo es la vida? Antes de que a mi mamá le detectan Alzheimer, hace 2 años atrás a mi mamá le detectan un cáncer. Uy, cáncer al seno. Ya. ¿No? Entonces mis papás son súper católicos, en ese tiempo, no sé si hoy existirá lo que es el padre Manuel Rodríguez, que está en San Miguel, que tenía sus domingos de misa de sanación. Y bueno, mi mamá pertenecía a una hermandad que es el Señor de la Misericordia, que hasta ahora me acuerdo, de las amigas de mi mamá y todo el tema. Y bueno, esas personas la llevaron a mi mamá a la misa de sanación, y bueno, justo el domingo era la misa del perdón, mi mamá salió al frente, hicieron toda la oración, y el lunes mi mamá tenía que hacerse el chequeo acá en neoplasias para ver si el tumor que tenía, porque ya le habían detectado un tumor, era benigno o maligno, ¿no? Mi mamá en su momento no quería que nadie la acompañara a ese examen, preocupados, ¿no? Mi mamá llegó en la noche y mi papá sale y le da el encuentro, y mi mamá la abraza llorando y le dice: no me han encontrado ni un tumor. ¿De verdad? De verdad, de verdad. ¿Y no era que tu mamá tenía la respuesta y digamos que la había escondido? No. Era de verdad. Era de verdad. Ya no tenía nada. El tumor que le habían diagnosticado semanas atrás ya no había en el seno. Bueno. Y bueno, se salvó de una, pero a veces también en mi ignorancia, se podría decir, cuando comienza la enfermedad del Alzheimer, a veces digo que hubiera sido más fácil que se quede con el cáncer o que tenga esta enfermedad que a nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo. Entonces, solo tienes que dejar que avance. Que avance hasta el último momento. Calidad de vida. Exacto. Calidad de vida en todo momento, 24/7. Retomando con el tema del Alzheimer, mi mamá comienza ya con pasos un poco más agigantados, ¿no? Como que ya el momento de caminar ya le pesaba los pies. Antes de eso, iba sola a terapias al seguro. Como una niña de jardín 4, jardín 5, comienza a hacer los famosos pupiletras, el mame mi momú. ¿Quién la acompañaba? En ese momento, mi mamá todavía se daba cuenta dónde estaba, dónde se ubicaba. Ella se iba sola. Y en una de esas idas y venidas, mi papá ya sabía que llegaba a las 2 de la tarde del paradero, mi papá ya estaba ahí con la bicicleta esperándolo, y no llegaba. Qué desesperación. Sí. No llegaba, mi papá iba del paradero a la casa, de la casa al paradero, y de vuelta en bicicleta. Y en una de esas idas de mi papá, abre la puerta de la casa y suena el teléfono, pues, ¿no? Mi papá tira la bicicleta y sale corriendo, y contesta y le dice: ¿usted es el señor José García? Sí, tengo acá a su esposa, la señora Nuri. Se desubicado y está acá en la farmacia. Felizmente que en la farmacia la conocía. No. Entonces, mi papá, como había hecho, sin decirnos nada a nosotros, mi mamá tenía su cuaderno de tareas. ¿No? Un cuaderno que tiene todo niño. Y en la parte final había puesto el nombre completo de mi papá, de mi mamá, su teléfono de la casa y el nombre de mi papá.
y la señora comienza a revisar las hojas del cuaderno y en la parte final estaban todos los datos. Pero felizmente que no dejaba el cuaderno en cualquier lado. No. Y bueno, mi papá fue a recogerla y cuando mi mamá ve a mi papá que ya estaba llegando, mi mamá sale corriendo y la abraza. O sea, sí se dio cuenta. Se dio cuenta y le dijo, no sé qué me pasó, José, no sé qué me pasó. Ya. Estoy asustada, llévame a la casa. Mi papá en ese tiempo no nos contó en su momento lo que había pasado para no preocuparnos. A raíz de eso, mi papá ya comienza a acompañarla todos los días. Normalmente lo que sucede es que en un entorno familiar, la mamá siempre es como que la idea de la persona, del protector, ¿no? Del que cuida por la familia, de que cuida por los hijos, por el esposo, o sea, es la que lleva a la casa. Exacto. ¿Cómo cambia el rol en tu familia? Mi papá asume el rol. Mi papá asume el rol de padre y madre, en realidad. Ya. Y comienza a ser padre y madre de tu mamá. De los tres. De los tres, en realidad. Entonces, en su momento, pues mi papá agarra y le dijimos, papá, te traemos una cuidadora que esté como mi mamá y quizás tú te puedes dedicar a tus cosas. Dijo, no, a tu mamá nadie la va a ver mejor que su propio esposo. Porque ustedes no se preocupen. Yo me imagino que, aparte que de no conocer nada de enfermería, empezar a tratar a una persona que tú te conviertes el papá, me imagino, ¿no? Y asumas todo el rol de la casa. Es complicado, ¿no? Es complicado. Mi mamá era una de las hermanas, es prácticamente de la familia la más querida de todas. Mi mamá ha sido una excelente enfermera durante todo su tiempo y posteriormente a ello también. Una mamá a carta cabal, o sea, súper dedicada a su familia. Tocando ese punto, ¿los médicos llegan a decir por qué o no hay todavía respuesta de por qué le dio específicamente a tu mamá? Porque si ella no tiene carga genética, solamente le tocó, digamos. En realidad tuvo muchos factores. Le dijeron que era porque mi mamá estaba acostumbrada a que su cerebro esté activo 24/7 y ya al jubilarse como que ya se queda en casa y ¿qué hago? Cocinar, dormir. Y mi mamá también se metió a la parroquia, la parroquia de mi casa, a ayudar, era tesorera, pero o sea, no era como estar... No era lo mismo, claro, estar todo el tiempo de aquí para allá, de aquí para allá. Exacto. Entonces, cuando ya mi mamá comienza ya con el Alzheimer, ya pasa, ya no con un doctor de neurología, pasa con un psiquiatra. Allá. Entonces, el tratamiento, el que te lo diagnostica es el neurólogo, pero quien te lo trata es un psiquiatra. Exacto. En el momento de cuando ya nos dicen que mi mamá ya está en una etapa casi a un 30-40%, nos llaman a nosotros. El psiquiatra nos llama a nosotros. Okay. Y el psiquiatra nos dice, pues, ¿no? A los 4, porque yo me estaba sentada con nosotros, y nos dicen, chicos, bueno, me toca darles una noticia que va a pasar en algún momento y se los hago saber para que estén preparados a lo que pueda venir, ¿no? Su mamá ya en algún momento se va a olvidar de muchas cosas y se va a olvidar de ustedes. ¿Qué sentiste en ese momento? Que la perdía. Que ese momento que el doctor nos diga no se va a acordar de ustedes, y era como que tenerla y que no te diga hijo, que no te diga las cosas tan lindas que te decía en su momento y tenerla ahí nada más, fue duro. Lo peor que un familiar o que un familiar que tenga un paciente con esta enfermedad es hacerle recordar quién eres o hacerle preguntas. Que nosotros caímos en su momento y se lo consulté en su momento al psiquiatra y me dijo, no le hagas ese tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me llamo? Exacto, ¿cómo me llamo? Exacto, ¿cómo me llamo? ¿No? ¿Cómo me llamo? Y tu mamá, que mi mamá te agarre, te mire, se ría y que te haga, ya pues, ¿no? Y él dice, ¿cómo te llamo? ¿Cómo me llamo? Y yo, Martín. ¿Ya? Martín. Entonces, ese ejercicio es estar como que desgastándole el cerebro, o sea, forzándole, como tú mismo lo dijiste, a que su cerebro piense y diga, ok, sí, ¿no? O sea, pero ya lo estás forzando demasiado. Y eso no se debería hacer, ¿no? Ahora, yo por esas casualidades de destino trabajé hace muchos años en una corporación y yo llevaba un programa de pacientes con diagnósticos crónicos, ¿no? Esos que son de largo tiempo, ¿no? De diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Y los médicos que acompañaban ese programa nos decían que ya se abocaban más al cuidador.
lo que dicen es que se enferma toda la familia. ¿Es así? Sí, porque como te digo, o sea, es un proceso que no solamente lo lleva el cuidador, sino también el entorno más cercano a la familia. Los hermanos de mi mamá sufrieron un montón. Como te dije, era la hermana más querida. Entonces, verla con esa enfermedad que poco a poco ella se iba deteriorando era muy difícil para nosotros. Claro. Y ahora, ¿cómo dices en el trabajo? Necesito espacio porque mi mamá está mal. Los roles cambiaron, pero un poco más para papá. Papá era padre y madre, como te dije, cuidador, papá, mamá, todo en la casa. Mientras mi hermano y yo laborábamos todo el día. Mi papá era una persona que era súper ágil. Mi papá aprendió a teñir el cabello, a pintarle las uñas, porque mi mamá siempre ha sido muy perica. Muy perica. Qué lindo. ¿no? Muy perica, entonces... O sea, ustedes la tenían cuidada tal cual en la casa, pero cuidada como lo usaba ella. Como mi papá le decía, mi bebé. Para eso también ya los doctores, mi mamá tomaba 10 pastillas diarias. Dios, 10 pastillas diarias. Mi mamá tomaba pastillas porque ya a veces también pierden la noción si es día o noche. Ah, ok. Claro, pero mi mamá no es... momento. Exacto, pero mi mamá no era de que se levantaba y caminaba. No, mi mamá solamente se abría los ojos y estaba en la cama mirando el techo y a veces se podía amanecer así. Entonces por eso nos recetaron el Aprazoldam para que pueda descansar tranquilo. ¿Tu mamá no pasó el tema de la agresividad? No. Gracias a mi hermano que comenzó un poco a informarse más del Alzheimer y todo ello, llegamos a lo que es el aceite de cannabis. Ya, claro. De cannabis, creo que hoy en día creo que es ya un poco normal que las personas puedan tomar para algo medicinal. Y gracias a mi hermano que encontró esa medicina, se podría decir, comenzamos a darle el Alzheimer. ¿no? O sea, le comenzaron a dar a tu mamá para que esté más tranquila. Más tranquila o que se relaje, porque nosotros decimos tantas pastillas. Claro, o sea, son bastantes, 10 pastillas, pobre estómago, pobre hígado. Exacto, pobre hígado. ¿no? Entonces retiramos todas las pastillas, solamente se quedaba para el Aprazoldam en la noche y en la mañana le dábamos el cannabis. ¿Y funcionó? Funcionó. Bueno. Ya la enfermedad no iba a pasos agigantados, sino iba a pasos un poco más lentos. ¿Ustedes eran conscientes de que esta enfermedad no había marcha atrás y que de todas maneras iba a llegar un momento en que ya no iba a estar tu mamá con ustedes? O sea, sí tomaron conciencia. Sí. Sí, obviamente que sí, Mónica. Es más, a mi papá lo preparábamos para el momento que podía pasar, ¿no? Ya las navidades no iban a ser las mismas. Y mi papá preguntaba, ¿no? ¿Por qué tu mamá tan temprano la echábamos a dormir y no está con nosotros esperando a las 12? Porque mi hermano sobre todo le decía, papá, va a llegar el momento que mamá no va a estar. Claro. Y tú tienes que poco, claro. Era compañera, o sea, la compañera de vida de tu papá. Exacto. Entonces, y tú tienes que estar preparado al momento que mamá en un momento ya no esté con nosotros físicamente. Claro. Y las navidades van a ser así. Y bueno, y así eran todos los años hasta que... Y bueno, llegó pandemia, ¿no? Llegó pandemia en casa 24/7, todos los días. Y es ahí donde mi hermano y yo vemos el gran trabajo que mi padre hacía todos los días. O sea, él asumió el rol de tu mamá. Exacto. Ok. Ya para esa etapa del 2020, que estamos, mi mamá ya con el tiempo dejó de hablar, dejó de caminar, dejó de hacer movimientos, o sea, ya no movía los pies, los brazos, los brazos, sus necesidades, ¿no? Era una bebé, ¿no? Ya usaba pañal. Ya usaba pañal. ¿Y tu papá se encargaba de cambiar a tu mamá? Sí. Sí, todos los días. Justo antes de llegar a pandemia, te cuento, mi papá jugaba todos los domingos, iba con mis hermanos a distraerse los dos y yo me quedaba a cargo de mi mamá. Cuando ya mi mamá no podía caminar, paraba simplemente conmigo acompañado viendo televisión. Solamente ya sabíamos cuando ella ya se está haciendo popó, ¿no? Su carita como ponía, entonces ya sabía que teníamos que llevar al baño, ¿no? Entonces en ese interín yo la llevo al baño, la siento en el inodoro y de verdad, Mónica, era una sensación de que me senté en la grada del baño y de tan solo verla, de verdad que las lágrimas se me caían así como un niño, como un bebé. Decía, ¿no? Cómo mi mamá siendo tan fuerte, o sea, tan buena con todos, familiares, amigos, ¿cómo puede estar así? Decía, ¿no? Y justo llega mi papá con mi hermano y mi papá me mira, ¿qué haces? Me dice, tu mamá no está sentadita.
¿Y qué haces que no la limpias? No puedo, papá. No sé qué me pasa, no puedo hacerlo, ¿no? Y mi papá voltea y me dice, perdón la palabra, ¿no? Carajo, me dice, ¿no? No puedes ayudar a tu mamá a asearla, así como ella lo hizo cuando eras tú bebé. Te juro que era como que yo quería moverme y no podía. Claro, es un poco la lucha, el pudor que uno tiene, porque es tu mamá, es mujer, es tu mamá, y me imagino tu posición, yo soy hombre, soy su hijo. Exacto. ¿En qué momento cambió esto, no? Exacto, ¿en qué momento cambiaron los roles? De ser hijo a convertirse quizás en ese momento papá, ¿no? Y ver a mi mamá como una hija, ¿no? Como una bebé. ¿Cuánto tiempo fue todo el desarrollo de la enfermedad? 15 años. 15 años. 15 años con la enfermedad. 15 años con la enfermedad. Y he tenido amigos que han tenido papás o han tenido mamás con la enfermedad y en 5 o 6 años ya partieron, ¿no? Como te digo, creo que al haberle quitado todos los medicamentos y usar el cannabis, creo, ¿no? Eso ayudó a que mi mamá mantenga toda esa fuerza. Finalmente le dieron a ustedes mucha calidad de vida. Sí. Eso es lo que, ya es lo que corresponde. Y creo que eso también por más que mi mamá se haya olvidado, el amor que uno puede tener del corazón, eso, ninguna enfermedad te lo quita. Y dime una cosa, algo que me imagino que se involucra para una familia de mediana economía, el dinero, la parte económica. Creo que nadie piensa que en un momento le va a venir una enfermedad de este tipo, ¿no? Y me imagino que debe ser cara por todo lo que involucra. Sí, en realidad es el tema de los pañales, la leche. Mi mamá tomaba mucho esa leche Ensure. Mi mamá, tomaba el verdadero desayuno, ni yo. Yo tomaba mi cafecito y mi pan con palta o mi pan con queso volando al trabajo, pero mi mamá su vasazo de su leche con su quinoa y su plátano licuado, riquísimo. Súper poderoso. Exacto, súper poderoso, ¿no? Y los almuerzos ya era todo licuado también, pues, ¿no? Claro. Todo licuado, ¿no? ¿Ya no podía ella deglutir o no podía mascar? No podía mascar. No. ¿Eso era porque el médico se los dijo así, que ibas a pasar, sí, o ustedes preferían hacerlo? Hubo un momento, Mónica, que mi mamá, por ejemplo, ya no, así licuado ya no pasaba. Y el doctor en su momento le dijo a mi papá, señor, va a ser momento de entubarla, ¿no? De que la sonda. Entonces dijeron, no. Y cuando ya había dicho, vamos a ponerle la sonda para que comience a digerir por ahí, todo licuado. Comenzó a comer mi mamá sola. O sea, a pasar, nunca a mi mamá le llegaron a poner nada, ni hospitalizarla, y nada. Le dio epilepsias, le dieron 3 epilepsias fuertes a mi mamá. ¿Nunca ha sufrido de epilepsia tu mamá? Nunca. Se fue a lavar mi mamá sola los dientes, la cara, todo, se quedó en su recámara, ¿no? Arreglándose para salir a tomar desayuno, y cuando escucho un grito fuerte, ¡ah! Y cuando salgo del cuarto con mi papá, la veo a mi mamá en su cama, mitad de cuerpo en la cama y la mitad en el aire, pero así, rígida, Mónica. Era así, y temblaba, y su lengua se le doblaba, y sus ojos blancos, pues, ¿no? Yo no sabía qué era. Claro. Lo único que mi hermano atinó fue ponerle una media en la boca para que no se lastimara la lengua y llevarla de emergencia. ¿Cómo ustedes se ayudaron psicológicamente? Porque yo me imagino, al no estar preparados con una enfermedad y ver cómo evoluciona tu mamá y ver también a tu mamá cómo comienza a transformarse en otra persona, ¿cómo lo manejaron? Obviamente que para la cara de mi mamá era felicidad. Claro. Felicidad, claro. O sea, como que ella, pero cada uno vivía su duelo interno, claro. Yo soy sincero, yo también viví un duelo. Por ahí he escuchado que para este tipo de enfermedades crónicas hay grupos de apoyo. ¿Ustedes se unieron? Justo en pandemia como que en redes sociales comenzamos a unirnos con mi hermano a grupos de ayuda, en la cual sí te ayuda quizás con el proceso ¿no? Porque obviamente cada persona es totalmente distinta a lo que pueda pasar uno, ¿no? En casa. Bueno, cuando empezamos pandemia, mi papá falleció. Falleció. Mi papá falleció en el 2020, inicio de pandemia. ¿Antes que tu mamá? Antes que mi mamá. En el 2020 falleció, sí. En realidad no estábamos preparados. Claro. Mi papá falleció no por COVID, falleció de un paro fulminante. De un momento a otro. Fue una despedida que nos dejó a nosotros, entre comillas, se podría decir, a mi hermano y a mí tranquilos, ¿no? Porque es como que mi papá falleció un sábado a las 5:45 de la mañana. O sea,
clavadito a ese mismo horario. Y el día viernes él se despide de nosotros. Se despide de nosotros. Sentía que Sentía. Yo a veces siempre, o quizás también tú has escuchado un momento que dicen, a veces las personas que van a fallecer ya saben, ¿no? Que cuándo les va a tocar o cómo, ¿no? Entonces, yo decía, no creo que va a pasar eso. Pero a raíz de lo que pasó a mi papá, creo que sí. Sí, las personas creo que sienten el momento que ya van a fallecer, ¿no? Mi papá se levantó ese viernes totalmente triste, sin fuerzas. Siempre decía la palabra, estoy cansado. De lo que mi papá era una persona sumamente hiperactiva. Y bueno, nunca entendimos la frase de que él a veces decía, ¿no? El cuidador se va primero. No entendíamos el porqué. No, es complicado porque es algo que una carga que te viene de un momento a otro y te conviertes en tal cual, el cuidador, ¿no? Exacto. Entonces, justo el viernes, así algo breve, mi papá se levantó muy triste y yo comencé a hacer todos los quehaceres de la mañana. Mi papá se quedó descansando. Yo levanté a mi mamá, yo la comencé a asear, la bajé al primer piso, a hacerle su desayuno, su almuerzo. Mi papá también bajó y a almorzar con nosotros. Y en eso que mi hermano baja, me llama, ¿no? Me dice, Martín, baja, que mi mamá se había orinado. En una de esas, mi papá, de lo que estaba echadito en el mueble descansando, se sienta y nos comienza a ver cómo aseábamos a mamá, ¿no? Entonces, fíjense si su mamá va a hacer popó. Entonces dijimos, ¿cómo se hace eso? Traigan a su mamá. Llevamos a mi mamá hacia él y me dice, mira, hay un guante, pásame el guante, hay una vaselina, ¿no? La untan en su recto su mami y con el dedo comienzan a estimularle para que comience a hacer sus necesidades porque su mamá ya no puede pujar. Rompieron el pudor completamente. Ahí yo decía, wow. O sea, no sabía que se hacía eso, en realidad no sabíamos. Y cuando ya estábamos en proceso de hacerlo con mi hermano, ¿no? Asear a mi mamá, mi papá agarra y nos dice, chicos, hijos, gracias por tanto amor durante todos estos años. Ya sentían la despedida. Yo me voy primero y lo único que les voy a pedir es que cuiden mucho a su madre. Y gracias a ustedes por todo el amor. De verdad que ese momento me metí a la cocina, las lágrimas se me caían, mi hermano de espaldas llorando. Lo único que salí yo corriendo, le abracé a mi papá, le di un beso en la frente y le agarré el pecho y le dije, papito, tranquilo. Ya va a pasar todo eso y seguro te estás sugestionando por todo lo que estás viendo ahora. Mi vida cambia 360, mi hermano también. Ya regresaba a trabajar a la oficina y decíamos, ¿y ahora quién queda con mamá? Claro. ¿No? Tuve muchas manos amigas, muchas ayudas y una persona se quedó a cuidar de mi mamá. ¿No? Bueno. Pero igual mi hermano puso cámara escondida porque tú no sabes. Claro. O sea, con todo lo que se ve hoy en día, tú no sabes cómo la pueden tratar porque mi mamá es una bebé. Claro. O sea, darle de comer, hacer su comida como mi papá lo hacía, cambiarle y todo el tema. O sea, ya dejaron tu mamá completamente en manos de otra persona. Sí. Claro, tenían que trabajar porque igual fuente de ingreso, exacto, ¿dónde? Claro. Exacto. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tu papá falleció y tu mamá luego fallece? No me vas a creer. 1 año. 1 año, o sea, prácticamente se fueron juntos. Sí, o sea, mi papá cumplió lo que dijo, ¿no? O sea, durante todo ese año a mi mamá le dimos calidad de vida con mi hermano, nunca la abandonamos. ¿Te acuerdas que al principio de la conversación te decía, ¿no? Que mi mamá me dijo, no, si tu mamá te pudo claro, asearte de pequeño, ¿por qué tú no lo haces? Yo era la persona que después, como me dices, rompo el pudor, ¿no? Con mi mami o sea, tu mamá se fue tranquila. Sí, se fue tranquila porque así como mi papá se despidió en su momento, mamá a su manera se despidió de mi hermano y de mi persona. Fue una despedida muy bonita. Ya cuando no creía, muchas personas que me decían, no, la persona del Alzheimer va a fallecer cuando ya se olvidan de respirar. O sea, ¿cómo una persona se puede olvidar de respirar? O sea, está loco. O sea, y así pasó, ¿no? Mi mamá ya, un día antes que falleciera, un sábado, mi hermano me llama, ¿no? Desesperado, baja a ver a mi mamá. Mi mamá no puede respirar, le cuesta respirar. Entonces bajo a verla y era como que mi mamá hacía el esfuerzo de respirar y nada, llamamos. O sea, ya no inhalaba. Exacto, ya no. Y llamamos a su seguro, a Padomi, para que venga. Vinieron los doctores y nos dijeron quiénes son los cuidadores, ¿no? Estábamos mi hermano y yo, y estaba también la cuidadora, ¿no? Y dijeron nosotros, ¿no? Entonces, chicos, prepárense porque su mamá ya está en la etapa final. Va a fallecer, puede ser 24 horas,
2 días, 3 días, máximo 5 a 6 días. Fue un sábado, me acuerdo temprano, 7, 8 de la mañana. En ese momento nosotros dijimos, wow. Al día siguiente, Mónica, como nunca, con mi hermano fuimos a comprar pan con chicharrón, que a mi papá le gustaban los domingos desayunar. Fuimos a la panadería los dos caminando, regresamos. Cuando voy a ver cómo está mamá, la saturación estaba en 0, en raya. Viene la cuidadora y nos dice, chicos, ya despídense, su mamá ya está agonizando, por más que tenía oxígeno ya. Entonces mi mamá está en su camita. Bueno, mi hermano se echa a su costado y al costado de mi mamá, ¿no? Los tres en la cama de ella. Y nos dice, pues mi hermano comienza a decir, no, mamá, gracias por todo, ¿no? A despedirse a su manera. Y bueno, yo también, ¿no? Lo único que yo tiene en su momento es decirle, mamá, abuela, papá cumplió. O sea, tuvimos la dicha de tenerte un año más con nosotros, pero ustedes no pueden estar separados. Papá te necesita arriba. Seguro ya ordenó como él lo dijo, ya está todo listo y te está esperando. Mi mamá no abría sus ojos, solamente estaban sus ojos cerraditos y las lágrimas, Mónica, se le caían, ¿no? Abrió sus ojos, ¿no? Volteó a ver a mi hermano, me volteó a ver a mí, sonrió y sus ojos se fueron cerrando se fueron apagando como una velita. Martín, ya para terminar y agradeciéndote por el tiempo que has tenido de conversar sobre este tema tan delicado, ¿qué podrías tú comentarles, yo como para cerrar, a las personas que están pasando por este proceso actualmente? Primero agradecerte, Mónica, por esa apertura en realidad de tocar un tema que quizás muchas personas no entienden cómo es el Alzheimer en casa. O sea, no entienden, no es una enfermedad tan sencilla, no es una enfermedad que tiene cura, no, es una enfermedad que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y en esos flash que la persona pueda recordarles a ustedes, decirles que las aman un montón o que los aman un montón, porque son esas cositas que ellos se lo van a guardar. Y este podcast o este video es que Mónica me dio la oportunidad, va dirigido primero, para mi reina. Segundo, para todas las personas que han tenido o que tienen un familiar con Alzheimer. No la abandonen. No la abandonen. De verdad, no la abandonen. Muchísimas gracias, Mónica. A ti, Martín. Y a ustedes, por favor, dejen en los comentarios si quieren hacer alguna consulta. Quizás Martín nos puede apoyar. Gracias. Chao.